pacientes que tienen esta patología. Y estamos viendo, de alguna manera, la oxitocina, ¿verdad? Que habíamos estado comentando la importancia en estos trastornos como una opción terapéutica y cómo los estudios nos han estado diciendo la importancia de esta oxitocina y los diversos estudios que se han hecho para poder determinar si vamos a dar sin ningún problema esta hormona. Entonces, les había dicho de los niveles plasmáticos de la oxitocina, qué tan factible sería no tener complicaciones, y saber completamente si una dosis intranasal es suficiente para poder evitar los efectos de este fármaco a niveles de los úteros y glándulas mamarias. Les había comentado que el medicamento va, en cuanto se absorbe por vía nasal, pues va a los núcleos de la base, a la amígdala y al septum lateral. O sea, tenemos un efecto farmacocinético de este fármaco en áreas límbicas muy importantes en cuanto a administrar. Entonces, les había comentado también sobre los estudios en nosotros, sobre los aspectos éticos importantes del fármaco y si podíamos administrar o no nuestro fármaco en base a estos parámetros sin caer en protocolos que puedan dañar. Entonces, habíamos quedado que también había una cierta relación genética con las ratas, los estudios, y que eran algo similar para poder tener la certeza de que estamos operando. Había platicado sobre los niveles de oxitocina, que son muy importantes para evitar en las mamás la depresión postparto o depresiones a largo plazo o trastornos de ansiedad, donde se ve involucrado el mecanismo de la oxitocina. Entonces corroboramos que la oxitocina es responsable, sintetizando, de que la mamá pueda tener ese instinto maternal, ese cuidado de la cría en todo su esplendor, ¿verdad? Lo que le corresponde a ese fenómeno de vinculación materno-filial, porque habíamos quedado que hace estas funciones en la mamá como tal. Y habíamos quedado que la oxitocina, en un momento determinado, también reduce, protege, fíjense bien, contra la acción del cortisol, para evitar que haya una hipersensibilidad del eje hipotálamo. La oxitocina nos protege de la acción nociva inflamatoria del cortisol, que es responsable de los aspectos depresivos, inmunológicos, que ya hemos revisado en el estrés. Entonces, podemos decir que la oxitocina inhibe, protege contra el cortisol. Entonces, el cortisol, habíamos quedado, pues, está muy relacionado con los trastornos depresivos y ansiedad, y la oxitocina nos daría, ¿verdad?, estos aspectos. Nos daría un mecanismo de protección para la cría y para la madre. Entonces, estamos corroborando, dando información muy importante, lo que evita el desarrollo de trastornos afectivos como la depresión postparto en mujeres vulnerables. ¿Bien? Entonces, tenemos certeza de que nuestra oxitocina es responsable de la depresión postparto, no tanto la serotonina. Entonces, estamos hablando que una baja de oxitocinas, vasopresinas en las mujeres parto y posparto son responsables del trastorno de la depresión. Entonces, el tratamiento no es un antidepresivo, es aplicarle oxitocina a los pacientes. También los niveles aumentados de oxitocina, vean ustedes, se desarrolla muy especialmente en el desarrollo de confianza y aumento de contacto físico positivo. Queremos que la mamá, nosotros, tengamos
un buen contacto, una buena empatía. Muy importante. Hay un dicho que es cierto que los hombres, por la categorización de que somos machos sementales, que nosotros aportamos nada más el proceso del esperma, el hombre para poder aceptar al hijo, para poder generar el instinto paternal, tiene que bloquear la vasopresina. También en hombres se ha encontrado, cuando un hombre, el papá, no acepta al hijo, por muchas circunstancias, que ustedes quieran platicar, se ha encontrado altas concentraciones de vasopresina. Y el tratamiento en estudios es precisamente bloquearle con antagonistas la vasopresina, que son fármacos, y el papá tiene ese contacto físico positivo, esa aceptación, esa vinculación paternal. Entonces, estamos hablando de muchos fenómenos hormonales responsables de estas funciones dentro de la especie humana. Vean ustedes también en aspectos de problemas de pareja, se ha encontrado estos aspectos de la oxitocina. Beneficios: reducción de la respuesta al estrés y disminución de la ansiedad. Entonces, el objetivo, los próximos años, que decía yo ayer, es utilizar la oxitocina como una terapia para el tratamiento de la ansiedad. Aclaro, no de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad tienen muy especificado las benzodiazepinas, las azapironas, etc. Estamos hablando de pacientes que tienen una vulnerabilidad muy alta de ansiedad, que le pueden condicionar trastornos a largo plazo. Y estamos enfocando baterías sobre mamás que pueden generarles estos trastornos a los bebés. Es muy importante. Ahorita como las gotas de marihuana, que es el CBD, que es gotas de cannabidiol, que están ahorita tomando en boga el tratamiento para la ansiedad. Es un ansiolítico, pero con un efecto de droga. Y esta es una hormona sintética. El otro es un cannabidiol, que es un derivado de la marihuana. Entonces, las gotitas que hacen reducen la ansiedad. La pregunta es cuánto tiempo la va a tomar el paciente, ¿verdad? ¿Toda la vida? ¿Será adicto a largo plazo? No hay estudios que conformen que esas gotitas que están autorizadas por la Secretaría le vayan a causar una adicción a un paciente que pueda generar este problema. Entonces, en personas no embarazadas a las que se le administró oxitocina, fíjense bien, también se encontró esto. Se encontraron también en estudios niveles bajos de oxitocina en personas, fíjense bien, en estos pacientes se encontraron bajos niveles de oxitocina. Muy importante esta formulación que les estoy diciendo. Entonces, sí es muy importante no perder esta perspectiva. Se encontraron bajos niveles de oxitocina en pacientes que ahí tienen ustedes. Ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista. Entonces, sí es importante entender estos aspectos. También en los procesos cognitivos, una baja de oxitocina tiene un impacto sobre la memoria y la atención. ¿Hasta dónde andan los aspectos de la oxitocina? No tanto del aspecto de la sociabilidad, sino interviene. Así que si tenemos un paciente con deficiencias de este tipo, ¿no? Podemos mejorar en un momento determinado la atención y la memoria dentro de las funciones cognitivas. Entonces, está demostrado por estudios en donde
La vasopresina es muy importante y tiene un efecto sobre la memoria y la atención. No tanto la oxitocina, sino la vasopresina. La vasopresina estimula la producción de dopa y noradrenalina. Entonces, la vasopresina mejora la función cognitiva. ¿Ven ustedes? En cuanto a los procesos de atención y memoria. ¿Ves? Son opciones, y vuelvo a repetir, que a lo mejor los próximos libros de farmacología ya la integren a un tratamiento para sus pacientes en el área de la psicología. Pero bien, ustedes, en cuanto a memoria, para las conductas adaptativas que permitan la supervivencia. Por ejemplo, se ha visto que al niño o a nosotros la vasopresina nos permite esta situación, evitar conductas desfavorables que nos lleven a un riesgo y nos permita superar adversidades. Entonces, influyen los comportamientos. También la oxitocina y la vasopresina nos permite una mejor adaptación, una mejor tolerancia al estrés ambiental, lo que estamos sucediendo, lo que estamos pasando día a día en nuestro vivir. Haciendo un efecto terapéutico muy importante en los aspectos conductuales y psicológicos, teniendo variables diferentes como un efecto ansiolítico y regula positivamente la respuesta al estrés. Se ve muy prometedora la oxitocina y la vasopresina para los próximos años, y yo en lo personal utilizo la desmoproxina en pacientes añosas, en pacientes que tienen menopausia, en pacientes que ya no tienen hijos, que ya no nos preocupa producirle una contracción uterina. Yo uso la oxitocina vía nasal en pacientes que tienen histerectomías, que tienen ansiedad, estrés, que tienen trastornos de este tipo, en donde vemos mejoría y no es necesario darles ansiolíticos, antidepresivos, sino dándoles esta neuroterapia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las mujeres premenopáusicas, en climaterio, y los hombres andropáusicos, hay una baja importante del sistema gonadal. No hay una buena cantidad de hormonas que generen esta respuesta. Recordándoles que el sistema hormonal, así como en la adolescencia, es un detonante para la agresividad, la testosterona, salir adelante en procedimientos, también en las edades opuestas, los seres humanos caemos en una falta de estas hormonas que nos producen estados depresivos, estados de ansiedad, estados de bipolarismo, que en un momento determinado se mejoran, regulan con hormonas. Los ginecólogos dan una hormona que se llama la pregnenolona, dan melatoninas, dan fármacos que estimulen la producción de estos neuropéptidos. Y el ginecólogo quita la depresión, la ansiedad con hormonas, no con estrógenos, hormonas que estimulan la producción de estos neuropéptidos que yo les estoy mencionando. No es lo mismo utilizar un tercer intermediario que utilizarla directamente. Pues en lo personal, mi experiencia en el manejo de esta sustancia, sin tener precauciones o preocupaciones de que le vaya a causar un evento. Por lo tanto, basado en estas variables, muestran que a nuestra oxitocina pues disminuyen los niveles de ansiedad y aumenta la calma,
lo que hace que nuestros seres humanos generen una protección de un EU3 normal, que derive en una actividad positiva ante la interacción con pares. Pares significa con la sociedad, con uno mismo, con los padres, con los amigos, con los humanos, etc. Entonces la oxitocina genera actitudes positivas, entonces generando un efecto de buffer social. Mi English Totonac is very good, Robert. Buffer and social. Es efecto de acomodación, que significa mejor interacción, mejor adaptación. Entonces, muchachos, sí es importante tener este tipo de estudios. Hemos visto, está muy demostrado, influye en facilitar las conductas destinadas a la formación de parejas o en el apareamiento. Esos instintos de la libido muy importantes. Entonces podemos decir, en un momento determinado, que los trastornos sexuales de falta de libido, no de orgasmo, la falta de atracción hacia la pareja, porque se van a encontrar seres humanos que aunque esté ahí la persona desnuda, atractiva, seductora, el hombre o la mujer en un momento determinado no tiene la libido, no le nace el deseo sexual. Entonces podemos corroborar que parte de este problema de los seres humanos en cuestión de los apareamientos es una baja de este neuropéptido. Entonces, bien, se encontraron estos estudios que la oxitocina forma, complementa estas conductas humanas. Vean ustedes el uso de otro estudio, el uso de oxitocina en personas con histeria de separación de los niños tempranamente, ¿sí? Vean cómo en este niño, por este evento adverso, pues hay niveles altos de cortisol. Entonces, la administración nasal en el niño es más factible que una tableta. Desgraciadamente, la oxitocina no existe para este tipo de terapia en tabletas. Existen inyecciones, pero para uso hospitalario tocolítico. Entonces, la última presentación es la vía nasal. Por eso es adecuada incluso para esta edad. No les causa miedo a los niños. Y si lo tuvieran, pues hay que ayudarles a darles el ejemplo, cómo utilizar. Entonces, insistiendo, vean este bebé, en este momento adverso de su vida, pues aumentan sus niveles de cortisol. Entonces, este estudio nos dice que podemos utilizar. Entonces, esto ayudaría a que estos niños, ya cuando fueran adolescentes, lo que hemos revisado, pues no tuvieran e implicarían un riesgo de padecer en la edad adulta joven alguna crisis de depresión, de ansiedad u otra patología que hemos estado valorando. Fíjense ustedes qué importante es entonces una protección a largo plazo, muchachos, a largo plazo. Otro aspecto estudiado es el reconocimiento en la institución emocional. ¿Qué hace entonces la oxitocina en este grupo de estudios en la institución emocional? Entonces, los estudios nos han dicho que estos neuropéptidos permiten la decodificación de gestos, muchachos, expresiones faciales y empatía emocional, entre otras personas. Podemos decir que estamos sacando un iceberg que ya existía, que todas estas funciones que nosotros conocemos, que la empatía, que la decodificaciones, no, pensábamos que nada más eran los neurotransmisores, las serotoninas y todo, no, realmente lo que ha estado ocultándose es que estos dos neuropéptidos generan estas conductas, comportamientos y reacciones. Y volvemos a hablar de la palabra decodificación, es decir, que involucra redes y circuitos neuronales con cambios
plásticos neuronales en los circuitos límbicos establecidos. Entonces permite. Es decir, que gracias a estas dos hormonas podemos entender, analizar gestos, expresiones faciales y empatía emocional. Yo les recuerdo que la amígdala reconoce la expresión facial y que el área 37 del lóbulo temporal del lado derecho reconoce caras. Entonces, estas funciones en estas áreas pues nos permiten utilizar o son responsables de esta información muy importante de estos neurotransmisores, perdón, de estos neuropéptidos. No se les olvidó, son neuropéptidos, hormonas. Y los neurotransmisores son sustancias químicas. Muy bien, entonces los estudios indican que mejoran notablemente luego de la administración de oxitocina. Es decir, que si yo tengo un niño o un ser humano que tiene problemas en estas áreas, la administración de oxitocina mejora este aspecto. Ese es el estudio. Eso es lo que nos están diciendo estos resultados como tal. También nos dice que la administración de este fármaco nos ayuda a tener mejor control, mejor regulación, ¿verdad? Mejora estas cualidades. Entonces, al no haber estos neuropéptidos, caemos en lo que es el dominar el pánico, el freezing o el miedo que no podemos controlar. Entonces, el estudio nos está diciendo que estos dos neuropéptidos, que así lo vamos a estar generando, nos ayuda a la reacción de adversidad ante el enojo y el miedo del otro. Entonces, nos prepara para afrontar estos estímulos, ¿sí? Donde nos da un estado de seguridad estas neuropéptidos. Nos da ese estado de seguridad, esa autoconfianza, podemos decirlo. No lo menciona el estudio como autoconfianza, pero la sensación subjetiva de seguridad en su desenvolvimiento. Obviamente, en la adquisición de la memoria social, también es influida por la acción de los neuropéptidos. Pasamos a más estudios donde nos dice que esta nos permite, ven ustedes aquí les puse muchas caritas, nos permite a nosotros, no importa la edad, al reconocimiento de caras. Entonces, nos permite la decodificación gestual que les estaba platicando. Pero fíjense bien, con una predisposición a reconocer caras con rasgos de felicidad, en comparación con expresiones de tristeza, enojo, y aquí se los puse, o neutralidad, que se asocia con la sensación de familiaridad. Entonces, nos ayuda a reconocer rasgos de felicidad en comparación. Entonces, es más hacia el lado de la felicidad que los otros dan. Entonces, la oxitocina tiene una manera muy peculiar de codificar más rostros felices que enojados o familiares. Muy importante este proceso. Continuando entonces con los estudios y la charla respecto al desarrollo, desempeño de la información social que tienen estos neuropéptidos en los seres humanos, bueno, pues aquí se los puse. Nos permite evocar los recuerdos de atención y crianza durante nuestro desarrollo. Entonces, posibilidad de evocar los recuerdos de atención y cercanía materna durante la crianza. Podemos decir
dentro de los cánones es la impronta. Nos queda grabado el resto de nuestra vida, nuestra mamá, más que nuestro papá. Entonces, la impronta formaría parte de este proceso muy importante. Yo creo que mi edad, su edad todavía, tienen la oportunidad de tener mamá, ¿sí? Muchas felicidades, pero aquellos que no tienen mamá siguen recordando esta crianza, siguen anhelando estos aspectos. ¿Ven ustedes la importancia de este neuropéptido en este estado mental, emocional del ser humano? ¿Verdad? Cosas que yo me acuerdo cuando empecé con ustedes que decía, no hay Dios en el cerebro. ¿Dónde está la Virgen María, verdad? No hay un sitio específico. No hay. Son los circuitos. Y categorizando entonces, podemos decir que estos neuropéptidos forman parte de esas situaciones emocionales, espirituales, que nos generan esos procesos, ¿verdad? Evocación de cuidados maternales de la crianza. Entonces, continuando, respecto a estos hallazgos, ¿verdad? Los estudios nos mostraron, pues, que muestra mejoría en la adquisición y retención de memoria con contenido social. Entonces, yo me atrevería a decirles ahorita, yo lo puedo hacer, tengo que decidir si se lo daría yo a un paciente con comportamiento antisocial, antiempático, a niños o adultos o a mujeres. Yo les sugeriría a ustedes que, por ser un efecto topolítico, en base a estos estudios que les estoy mencionando, yo lo voy a utilizar y si tengo la oportunidad de mostrarles el estudio, depende de los pacientes si me llegan, yo los utilizaría más en hombres. Yo empezaría a utilizar este fármaco en hombres con personalidades antisociales, antiempáticas, introvertidas, en vez de utilizar un antipsicótico, un estabilizador del ánimo, como las carbamazepinas o las olanzapinas, que nos mejoran esa interacción social. Entonces, en estudios que le están presentando, me dicen que si yo le aplico oxitocina a un antisocial niño o un adulto, pues me tiene que mejorar esto. Una mejoría en estos aspectos. ¿Por qué? Porque no le voy a causar daños topolíticos al hombre. Insistía, las dosis que ya vienen marcadas en el spray es con el efecto de no producir estos problemas secundarios que se pueden generar como si fuera una persona embarazada, ¿verdad? Estimular el útero, estimular las mamas. Me puedo atrever que a lo mejor puede haber una pequeña estimulación en los senos de los hombres que están desarrollados, que a lo mejor los puedo estimular, ¿verdad? Pero sería cuestión de llevar a cabo un estudio para saber si son efectivos y no me van a producir una ginecomastia o masturemia en el hombre, por dolor y estimulación de la mama. Entonces, en este estudio que les estoy mejorando, yo al menos en lo personal, iniciaría un protocolo de estudio respecto a esta terapia. Pacientes con personalidad antisocial. Entonces, hablando de la hermana o comadre, que es la azufrexina, vean ustedes cómo colabora en incrementar la sensación de familiaridad con caras e imágenes positivas. Y en los varones, ¿verdad? Aumenta el reconocimiento de imágenes y señales sexuales. Señores, estos neuropéptidos son muy importantes en todas esas actividades mentales, conductuales y de comportamiento social. Podemos deducir hasta el momento entonces que en los trastornos de estas características hay una deficiencia de la vasopresina. Hay una deficiencia de estos neuropéptidos a nivel del sistema nervioso central. Y si están en buenas cantidades, el paciente tiene una buena regulación de producción,
Entonces, nuestro paciente va a ser una persona, ¿sí?, que tiene muy buena conducta sexual. Aquí lo tienen ustedes. Para mí era muy importante explicarles que muchas conductas humanas no tienen que ser neurotransmisores. Hay sustancias que no nos ponemos a pensar, como les voy a mencionar, las catequininas, las colecistokiminas, el neuropéptido Y, la sustancia P, la histamina, son sustancias que tienen influencia en muchas conductas humanas, en muchas conductas sexuales, en muchas conductas de desarrollo cognitivo, igual que los que estamos tratando. Pero no le tomamos la importancia porque son en otros niveles. Pero recuerden ustedes que las neuronas en el sistema nervioso central o en nuestra economía global hay más de 100 neurotransmisores clasificados en aminoácidos, neuropépticos, etc. Y todas las neuronas de alguna manera reciben estas sustancias. ¿Por qué? Porque andan en sangre. Y se ha visto que las catequininas, neuropéptido Y, el activo intestinal, la sustancia P, la histamina, cuando fallan estas sustancias químicas o hormonas, hay trastornos psiquiátricos, hay trastornos psicológicos. Entonces, cuando veamos un poquito de estas sustancias, les voy a dar información en dónde actúan, cómo actúan y sus efectos a nivel psicológico y qué trastornos se pueden ustedes encontrar. Entonces, vuelvo a repetir. Esto es un estudio, información, ¿verdad?, de muchas sustancias químicas que desconocemos que pueden alterarles a ustedes, señores psicólogos, comportamientos, conductas y regulaciones emocionales. Muchas no las tenemos en cuenta. Continuando entonces, vean ustedes pues que la vasopresina incrementa la sensación de familiaridad con caras e imágenes. Y los varones aumentan el reconocimiento de las imágenes sexuales. ¿No? Se nos dejó a su criterio. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Imágenes de señales sexuales. Podemos nosotros entonces generar estas conductas y comportamientos. Por lo tanto, en cuanto a la interacción social, reiterando, también ayuda a mejorar la evitación de la novedad y la proximidad. Ayuda a esto, a la evitación. Cuando hablamos de evitación, pues hablamos que este niño tiene un trastorno de ansiedad. Uno de los síntomas de la ansiedad es evitar hablar. Entonces promueve estos aspectos muy importantes. ¿Okay? Se dice que estamos encontrando una hormona maravillosa. No, muchachos, desde hace muchos años se conoce esto. Yo tengo, madre decía, tengo más edad que usted, no lo sé mi edad. Desde que yo era estudiante de medicina, les recuerdo, nosotros ya sabíamos de la oxitocina, pero no teníamos una importancia. Nosotros la aplicábamos nada más cuando yo empecé a atender partos y a aplicar oxitocina y IBM. Nosotros no teníamos esa mentalidad, nunca supimos. Sabíamos de los efectos, mas no sabíamos si se podía hacer eso en el área de la neuropsicología, neuropsiquiatría. Si ustedes tienen la amabilidad y tienen la curiosidad, en los libros de psiquiatría no viene de este efecto. Los pueden mencionar. Los psiquiatras no hablan mucho de estos neuropéptidos. El neurólogo tampoco. ¿Por qué? Porque son neuropéptidos normales y ellos no, muchos de ellos que no tienen una información o tienen una aceptación del área de la neuropsicología, siguen siendo clínicos nada más y no ven la relación
comportamientos y trastornos. Entonces yo se los paso a ustedes para que cuando se encuentren con un psiquiatra, un neurólogo, ustedes en un momento determinado se encuentren con un paciente que esté embarazada y trae desmofisina nasal para evitar la contracción uterina, o etcétera, entonces es cuando ustedes dirán, trae desmofisina nasal, y esto mejora a la paciente, hace que esté más tranquila. Y la tranquilidad hace que la paciente no aborte. Porque evita la interacción, pero porque evita la producción de cortisol, de lo que estamos hablando. Entonces, continuamos con la charla. Entonces, corroborando, aumenta la posibilidad de aumentar las relaciones sociales. Otro efecto le da a este ser humano, espacios de desarrollo, ¿sí? Confianza y predisposición a asumir riesgos de tipo social. Les puse aquí no riesgos generales. O sea que la niña, es decir, que el comportamiento, desenvolvimiento, es muy importante cuando van a la escuela. También es muy importante, se ha visto, que produce una predisposición a esto, al cooperativismo. Entonces los niños les dice, vean, van los trastes, haz esto, haz aquello, nosotros, haz esto, te ordeno esto. Oye, ¿qué te parece si trabajamos en grupo? Se me ocurre decirles entonces que los niños que tienen dificultades de iniciar una orden o mantenerla, ¿sí? Nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, produce una predisposición al cooperativismo. Entonces, esto es muy importante. Bien, ustedes, aquí está. ¿Qué pasa cuando el niño tiene una adversidad? La oxitocina no amortigua el rechazo social, pero evita que el niño se aísle y pueda predisponer a futuras interacciones. ¿Vean? Importante. Un noviazgo se perdió. Y hay muchos seres humanos, muchos, que dicen, no quiero tener otra vez una relación, no quiero tener otro novio, no quiero casar. Entonces, aquí nos está diciendo el estudio que la oxitocina evita el aislamiento y predispone a futuras interacciones. Entonces, aquella persona que vuelve a iniciar nuevamente, sin miedo, a iniciar una relación social con otra persona, hombre o mujer, o del mismo sexo, no importa, es importante. Volvemos a corroborar, pues, la importancia de las conductas humanas. Evita aislamiento y predispone a reanudar futuras interacciones. Qué importante es esto que estamos revisando. Conceptos muy importantes para reafirmar nuestros conocimientos respecto a conductas humanas, pensamientos y los trastornos de estos pacientes. Con respecto a la interacción negativa con los pares, así le llaman, ¿verdad? Cliente, con los demás, etcétera, se reportan incrementos en los sentimientos de envidia y cierto regodeo en el juego social. ¿Vale? Entonces, es sabido que estimula las conductas de acercamiento hacia la descendencia, estableciendo buena respuesta en el contexto de la crianza del hijo. Es decir, que es hereditario. Que si la mamá le genera un buen proceso, entonces este niño o esta niña va a tener descendencias estables y no depresivas. Lo que hablamos de apego, niños con aislamiento, niños migrantes, niños que no tienen una buena producción de estos neuropéptidos. Entonces, muchachos, estamos corroborando que si la oxitocina está en concentraciones, en ambientes adecuados, entonces la descendencia de ese niño, cuando él sea papá, va a ser en buena fe. ¿Por qué?
no tiene problemas en sus circuitos emocionales. No hay alteración en los ejes hipotálamos hipoficiales. Por lo tanto, no hay mucho cortisol. Por lo tanto, se evitan enfermedades e hipersensibilidades y alteraciones bioquímicas. Es decir, estamos pues generando que estas dos sustancias son prometedoras y ¿por qué no? No hay un estudio, yo no me lo encontré, que digan que ellos son los responsables de que los hijos sean felices, a pesar de que yo tenga ansiedad, que tenga bipolarismo, tenga esquizofrenia. Luego, si yo aplico a un esquizofrénico, a un papá que quiere tener un hijo, a lo mejor yo le evito que ese hijo tenga esquizofrenia. No hay estudios, pero aquí lo están diciendo. Acuérdense que muchos trastornos son y se transmiten hereditariamente. Por ejemplo, el TOC se transmite. ¿Por qué no? Es pensar en un estudio que ocurre en este momento. Muchachos, voy a buscar, en lo que termine de clases con ustedes este semestre, voy a buscar en España, en la maestría que estamos teniendo ahorita, a ver si hay algún especialista que tenga algo relacionado en pacientes con TOC, esquizofrenia, autismo, que se apliquen estos neuropéptidos para evitar este tipo de descendencia genética, ¿no? Espero tener alguna información si hay algo que se esté estudiando, ¿verdad? Porque los estudios no salen hasta que estén bien establecidos y autorizados por los consejos. Pero voy a preguntarle a los maestros que tengo ahorita y vamos a ver para verificar esto. Es sabido que estimula las conductas de acercamiento hacia la descendencia, estableciendo buena respuesta en contexto de la crianza del hijo. Es decir, que si ese hijo tiene un muy buen aspecto genético, entonces la crianza de esos hijos va a ser muy, muy bien desarrollada y esa familia va a ser feliz. Entonces, vean ustedes qué importante es, pues, que la vasopresina se está manejando mucho en este aspecto, la vasopresina, en el reconocimiento de las emociones, en la consolidación de la memoria social. Bien, el individuo que tiene alguna experiencia negativa, socialmente hablando, pues que pueda mejorar estos aspectos y mejor tolerancia. Esto es muy, muy importante. Entonces, los estudios nos marcan eso, pero no son muy consolidables respecto a la vasopresina. Entonces, ¿qué tratamientos podrían implementarse, muchachos? ¿En qué patologías se pueden implementar estos trastornos que estamos viendo? Bueno, pues miren, en el autismo estamos hablando y interacciones sociales, emocionales, cognitivas, ¿no? Fíjense bien, ya son estudios preclínicos, ya utilizaron, ya se utilizó en niños con autismo, ya se utilizaron, ya no es que si va a ser o no, ya el estudio nos dice esto, muestran resultados alentados. Entonces los pacientes que se sometieron al uso de la oxitocina intranasal, pues tuvieron que tener un protocolo, una autorización de papás, de las secretarías de cada país, etc. Entonces, los estudios nos están diciendo que se muestran resultados alentadores en base a que se abarcaron pacientitos con disfunción social, en el caso de los autistas, los Asperger, los Tourette, ¿sí? Entonces, en donde estos pacientes los clasificamos con el espectro autista, fíjense bien, en el desorden social, en el borderline de la personalidad, y la esquizofrenia, lo que les estaba diciendo. A lo mejor yo ya me atrevo, el estudio que estamos revisando, que está autorizado,
está aceptado por los congresos y las comisiones nacionales, órganos que autorizan estos fármacos o neuropéptidos, pues yo los puedo utilizar ya aquí, ¿no? En respecto a la disfunción social que tienen esos pacientes. Entonces, en el uso de la oxitocina, pues, por vía intranasal, el estudio nos dice que hay resultados importantes en cuanto a la posibilidad de incorporar esta hormona en estas disfunciones psiquiátricas que involucren la problemática de socialización, como son estas. Ahí lo tienen. Entonces, finalmente de la charla del día de hoy hasta ayer, nos dicen los estudios que podemos utilizar por vía intranasal nuestra oxitocina. ¿En dónde? Aquí está. Los pacientes que tengan problemática de sociabilización. Ahí está, cada uno de ellos. En los autistas, aquí está. Ahí está. ¿Qué mejoraba? ¿Qué encontraron estos estudios en los autistas? Mejoría en el habla, la comunicación, comportamientos cognitivos y mejorar el deterioro social de estos pacientes. Entonces, aquí entonces tenemos en la implementación de tratamientos tempranos, ¿verdad? En cuanto pongamos tener el diagnóstico, entre más rápido se diagnostique el niño, a los 3, 4 años, en vez de los 7, 8, los procesos son diferentes. Entonces, parte de ustedes como psicólogos que reciben niños que tienen la posibilidad de tener este trastorno, muchachos, e implementamos esta terapia en estos niños tempranamente, bueno, la respuesta es más adelantada. ¿Qué mejoran en el niño? Vean ustedes, mejoría con el habla, la comunicación, mejoramos en la impulsividad y mejoraríamos su interacción social. Muy importante. Dentro del síndrome de Asperger, ¿sí?, que es un problema en estos niños, un reconocimiento emocional, ¿sí?, que es el signo patognomónico, el reconocimiento emocional, no saben interpretar las emociones. Entonces, estos pacientitos, aparte de eso, tienden a evitar el contacto visofacial. No pueden interpretar este proceso. Entonces, se concluyó, fíjense bien, aquí les pongo, se concluyó, mejora el rendimiento de la lectura de la mente, así como la posibilidad de sostener la mirada a los ojos de imágenes de caras. Entonces, los estudios demuestran mejoría en estos aspectos que padecen estos niños básicamente. Ahí tienen ustedes. También en los niños, ustedes se van a encontrar que yo me he encontrado que se andan cortando con navajas, cortando los cabellos de autolesión, como una forma de comportamiento repetitivo. Entonces, vean ustedes, aquí se los puse, mejora con la terapia con oxitocina. Entonces, se los pongo sobre la mesa. Ya ustedes personalmente, individualmente buscarían en los trastornos que estoy mencionando si hay algo que se encuentre, cómo se aplica, qué
autores, qué libros, qué países utilizan la oxitocina para estos tipos de pruebas, ¿verdad? Entonces, ahí tienen otra. Entonces, también se estimó el uso de la oxitocina, ¿verdad?, en estos niños con Asperger, en que mejoran la adaptación social. Entonces, los síndromes de autismo, Asperger, ellos tienen muy comprometidos sus relaciones sociales. Entonces, les permite, ¿verdad?, lo contrario a esto, la posibilidad de entender los códigos sociales. La deficiencia de esta hormona nos ayudaría. Y participar en situaciones de intercambio con los demás, sin alterar sus funciones intelectuales. Entonces, les presento más estudios, más resultados en estos pacientes. Pero ¿qué pasa, pues, en los niños con autismo? Vean ustedes, niños con este problema. La administración de oxitocina antes del contacto social mostró mejoría en conductas de cooperación y posibilidades de confiar. Muy importante en estos niños. ¿Qué se encontró en los trastornos de personalidad? En donde es la sintomatología de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, estos pacientitos pues tienen estos signología que ustedes ya deben de conocer, ¿sí?, que tienen conductas inapropiadas con el aumento de riesgos suicidas y autolesivos, ¿verdad? Entonces, para poder entenderlos, generar este tipo de psicofármaco o la mejoría, ¿qué evidencias se encontraron? No hay muchas evidencias satisfactorias hasta el momento, y se los tengo que poner, porque en esta área no se encontraron muchas evidencias, pero se sigue tratando el proceso en este tipo de casos. Entonces, las evidencias demuestran, ahí está, mejoría en la interacción social en estos pacientes. Disminuyen sus respuestas al estrés en conflictos interpersonales. Entonces, sugiere entonces que la autoadministración de oxitocina, o sea, ellos ya están grandes, se lo pueden aplicar. Entonces, ellos mismos van a mejorar estos aspectos. Pero les puse, no hay muchos estudios que nos indiquen hasta qué grado de mejoría vamos a tener en estos pacientes. Entonces, aquí están ejes, básicamente, ¿verdad? También encontramos en otras investigaciones con pacientes con personalidad borderline, se los puse, se les administró oxitocina, confirman la atenuación de la respuesta de estrés y muestran una mejoría de la modalidad de afrontamiento. Entonces, nunca hay que olvidar que esta alteraciones tiene varios ejes. Los trastornos de personalidad, ¿sí?, vean usted, tenemos el eje 1 y el eje 2. Entonces tenemos en el eje 2 trastornos de personalidad,
en un momento determinado nos puedan mejorar este cuadro neurológico, neuropsiquiátrico. Muy importante. Muy bien, jóvenes. Ya son las 12:02. Ya hasta las 12, ¿verdad? La clase. Sí, doctor. Sí, hasta las 12. Bien. Vamos a dejar la charla. Continuamos todavía dando resultados y estudios y nos vemos mañana. ¿Sí, verdad? No, No, el sábado, profe. el sábado. Entonces nos vemos el sábado. Seguimos y continuamos con tratamientos ansiolíticos y depresivos. ¿De hecho? Muy bien. Gracias. Bye. Gracias.